Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En el Círculo. Hoy vamos a platicar un tema que me parece fundamental, que todos los que tenemos hijas, hijos o conocemos a alguien, algún sobrino o sobrina, pues que ha tenido que pasar estos meses en casa, pues tiene que pensar qué viene ahora en términos de desarrollo, cómo le ha impactado, cómo afecta las relaciones o las dinámicas sociales, las habilidades sociales. Y de eso vamos a estar platicando a lo largo de este programa con nuestras dos invitadas. Saludo en primer lugar a Alicia Rábago Contreras, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar. ¿Qué tal, Alicia? Hola, hola, muy contenta por la invitación. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y también Adriana Grimaldo Ramos, y es consejera académica en el Centro para la Imaginación, Investigación, Cultura y Educación. Adriana, qué gusto. Igualmente, Mario, un gusto estar contigo y con Alicia esta tarde. Gracias. Bueno, pues empezamos. A ver, si quieres, arrancamos contigo, Alicia. Un tema que lo platicábamos antes de empezar el programa, pues cómo se han vivido estos meses para las niñas, para los niños, porque esto evidentemente ha durado, cuando hablamos de la pandemia, cuando hablamos del encierro, mucho más de lo que nos imaginábamos en enero del 2020 y en particular para ellos, ¿qué ha significado? Ay, es que ya son muchos días y además, ¿sabes qué, Mario? Influyen tantos factores, ¿no? O sea, el espacio en casa, si sales o no a tomar aire incluso, si compartes con hermanitos o eres un niño único, si a lo mejor en tu casa hay demasiados adultos y de qué edad son esos adultos y si tienes esa relación con ellos, porque si pensamos, por ejemplo, en un niño pequeñito con solo papá y mamá en casa, que papá y mamá sigan trabajando, la dinámica debe de ser mucho más complicada. Entonces, hay como muchos factores que influyen en cuánto puede afectar esto a tu hijo, hasta el carácter, ¿no? Hasta la forma en que la dinámica del hogar se desarrolla. Si papá antes no trabajaba en casa y ahora tiene que estar y todos callados y callan al perro y la licuadora y todo esto que sucede alrededor, el niño no comprende cuando los niños tienen energía, ¿no? Entonces, bájale la energía porque papá está trabajando y hacer acuerdos y empezar con nuevas rutinas y nuevas reglas, que los niños, la verdad, son fabulosos para adaptarse, mucho Ujú. más que los adultos. Pero aún así, pues es una situación extraordinaria que ha tenido que buscar respuestas extraordinarias. De acuerdo. A ver, Adriana, siguiendo con esa primera línea de Alicia que me gusta, en el sentido de que no todos han vivido igual este periodo, pero en términos generales, ¿qué significa? Y ya platicaremos con detalle un poquito más adelante, pero ¿qué significa que a una niña, a un niño, lo saques de esas rutinas que estaba, donde su espacio quizá natural es la escuela, por lo que significa en términos de convivencia, y lo traigas a este espacio que es la casa, y que, como decía Alicia, ahora la casa se ha convertido en oficina, consultorio, es patio de juego, todo lo que ahora desarrollamos dentro de las casas? La verdad es que es una respuesta que tiene muchas aristas. Yo quisiera un poquito ir delimitando también a qué edades o de qué fase de imaginación estamos hablando en cuanto a las personas. Si estamos hablando de niños, de adolescentes. Yo les cuento, en el Centro para la Imaginación divulgamos la teoría de Kira Negan y lo que nos dedicamos o en lo que nos hemos especializado es en entender cómo funciona la imaginación. Lo digo muy rápido para llegar a tu respuesta. Imaginamos desde 5 formas distintas: con el cuerpo y desde que somos bebés y durante toda la vida, con la oralidad, justo, y aquí voy dejando edades, la oralidad acompaña una fase de imaginación que tiene que ver con la fantasía. Entonces, esto tiene que ver ya con una edad muy particular, vamos a pensar el preescolar. Cuando el niño entiende quién le trae los regalos, lo iba a decir, pero no sé si en el auditorio rompamos corazones, cambia de fase de imaginación. Ahora se vuelve con una imaginación romántica Ujú. que a tu hija de 8 años seguramente ya tiene esta forma de imaginar y se imagina sí con fantasía, pero también con realidad. Y esta fase de imaginación cubre la adolescencia. Hay una cuarta fase que tiene que ver con un desarrollo de una imaginación teórica, la universidad. Y Ujú. finalmente la de la vida adulta, que tiene que ver con un sesgo de desenfado, de flexibilidad mental, lo que decía hace un momento Alicia antes de entrar al programa. Como adultos tenemos más posibilidades de entender las cosas. Y volviendo a lo que tú decías, ¿qué significa para un niño Ujú. sacarlo de su rutina y traerlo a casa encerradito? Yo te diría algo más. ¿Qué significa que esto pase en un ambiente de miedo?
porque el contexto es ese. Claro, Entonces, estamos claro. dando unas vacaciones en casa, Ujú, ya por un año, ¿verdad? Casi. Entonces, yo te lo respondo así. Si es un bebé con imaginación somática, busquen en internet, hay unos videos ahora que te sacan la lágrima del efecto que tiene cuando el bebé de, no sé, de un año ve a otros adultos. Es impresionante porque llora muchísimo, porque ya se habituó a pasar el tiempo en casa. El apego. El claro. apego, ya entonces ahora todo le asusta, incluso salía en la calle y vean por favor esos videos, rompen el corazón. Y el niño de preescolar, por decirlo así, es el que le pasó esto. Hay un detalle ahí bien conmovedor. A esos niños la fantasía les sirve para envolver la realidad. Entonces, el hecho de que el papá esté en contacto con él, que le cuente historias, que juegue, que ahí Ujú, entramos en otro problema, el tiempo libre, ¿verdad? ujú, Pero le puede ayudar, puede ser para los niños incluso distinto. A este punto hay hartazgo, pero al principio decía Francesco Tonucci, los niños están bien, ujú. están en casa. Y con esto quiero ir terminando. Si es un adolescente, y aquí abro un poco el espectro a los adolescentes Sí. tardíos también, incluso por ahí de los 20, los Ujú, adolescentes son los que más están sufriendo la pandemia. En términos generales, un adolescente imagina con mucho sesgo de egocentrismo. Entonces, para ellos, esto es ujú. lo peor que les ha pasado, incluso lo Claro. peor que les va a pasar. Entonces, tiene mucho que ver en qué forma de fase estamos pensando, pero en realidad todas apelan a decir, hay un sentido de cambio de realidad muy abrupto. De acuerdo. Y mira, déjame retomarnos una cosa ahorita antes de ir con Alicia, que ya ustedes están poniendo en la mesa el tema de la salud mental, que en el fondo es de lo que estamos platicando, porque bien decías, Adriana, hemos pasado este tiempo en un contexto de temor, de la amenaza latente que es el coronavirus, pero el tema de la salud mental pues, se ha visto afectado de manera directa. Ya en otros programas hemos hablado de los adultos, que además se agrega el estrés de la situación económica, ¿no? De la pérdida de ingresos, en fin, con otras dinámicas distintas. Pero regresando a esto, Alicia, a ver, yo quisiera que empezáramos enfocándonos en estos dos primeros segmentos, el de los más pequeñitos, casi los bebés, porque de pronto en el desconocimiento uno podría pensar que son de los que menos les ha impactado, porque quizá son los que menos socializaban en la escuela o porque quizá pasaban ya de por sí más tiempo con sus papás. Pero esto que decía Adriana me parece muy interesante, incluso esta idea del que ya le cuesta mucho ver a otros niños y ver a otros adultos. ¿Cuáles son los efectos de este periodo para los más pequeñitos, Alicia? Fíjate que tiene mucho que ver en su desarrollo cerebral, en su desarrollo emocional, así tal cual se plantea. Yo creo que en todas las etapas puede haber diferentes efectos, Ujú, pero si nosotros pensamos, Mario, que los niños, los primeros años de su vida, que hoy empiezan estimulación temprana desde muy ujú, pequeñitos y luego pasan al kindergarten, cuando las mamás se enojan, cuando sale el niño de la escuela y le preguntan, ¿qué hiciste? Y responde, jugar. Y la mamá dice, ¿cómo? Tan caro. Y no, pues toda para la eso mañana va, jugar para jugar, claro. para jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño aprende a través del juego. Y parte de ese juego es socializar. Hay Ujú, muchísimas teorías que hablan de cómo el niño aprende a través de relacionarse con otro, ¿no? Cómo incluso, yo di muchísimos años maternal y había ujú. momentos en que yo no entendía lo que decía un niño, pero otro me lo explicaba. ¿No? Y Okey. entonces ellos logran entenderse en esta socialización y logran darse explicaciones que luego te pueden ayudar a ti como adulto. Cuando tú estás hablando que un niño, y lo voy a poner en un ejemplo muy común, a mí me pasaba, por ejemplo, que salían de vacaciones, ¿no? Vacaciones de diciembre. Entonces el niño llevaba cierto avance. ¿Por Ujú. qué? Por convivir con gente nueva, por niños de su edad, así como aprendían cosas que a los papás no les gustaban, también aprendían cosas Ujú. maravillosas. De repente venían las vacaciones y cuando regresaban Retroceso. había dos vertientes, o un crecimiento o un retroceso. En el lenguaje, por ejemplo, que yo decía, yo ya le entendía y por qué volvió a hablar así, ¿no? Porque para los papás es el único niño que a lo mejor tienen en Y a comparación. ese le Entonces, entienden todo, claro. exacto, si el niño dice mi bibi, ellos entendieron que quiere leche, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto pudiera estar pasando porque el niño solo está conviviendo en un Ujú. círculo, además de que hay que entender que parte de un buen desarrollo cerebral depende del medio ambiente en donde el niño se Ujú. desenvuelva, no solo de la nutrición o de los estímulos que tiene, Ujú. sino también de ese medio ambiente que lo rodea, porque
el niño aprende a través de los sentidos y se le está delimitando mucho el área de esos sentidos. Y suele pasar que los papás suelen tener una rutina por este Sí, sí, mismo sí, estrés claro. laboral y entonces los niños viven en una rutina en donde a lo mejor siempre se les acerca lo mismo, no hay nada novedoso. Por supuesto que durante los primeros años vamos a ver a lo mejor el lenguaje afectado, el hecho de aprender a socializar, a lo mejor egoísmo, porque hay niños que solo Mm, conviven en casa ellos con adultos y todo es de ellos. O sea, hay muchas cosas en las que se podrá ver reflejado, pero yo creo fervientemente que los niños tienen esa neuroplasticidad, tienen esa capacidad de adaptación que podremos trabajar. pero fíjate, qué importante, y Adriana, ahí, yo sé que es una pregunta que puede preocupar a algunos papás, pero Pero hay que por hacerla. sí, es que les quería preguntar justo por esto que dice Alicia, los efectos, porque hemos escuchado muchas veces que lo que se vive en estos periodos, pues tiene consecuencias a lo largo de la vida, ¿no? Eh, Aquí pues ya se ha alargado mucho este periodo, ese es quizá el tema, ¿no? Y en muchos programas hacemos la pregunta de si esto era un paréntesis o un parteaguas en la economía, en el comercio electrónico, ¿no? Y decíamos, a ver, ¿esto es un periodo que se arregla y regresamos a lo que estábamos o cambió las cosas? Ahora que estamos hablando del desarrollo, en tu opinión, Adriana, ¿qué tan profundo puede ser el efecto de esto que están describiendo ustedes? Wow, fuerte la pregunta, ¿verdad, Alicia? Porque hay Profundísimo, mucho para dónde ir. profundísimo, profundísimo. Y voy a llegar mira, primero quiero decir algo que me parece que es bien interesante. Lo dijo Alicia y me encantó escuchárselo. Nuestra mente tiene esta flexibilidad sin Ujú. importar la edad que tengamos. Entonces, lo primero que quiero decir es un mensaje esperanzador Ok, de qué bueno. eventualmente lo olvidaremos. Ujú, Eventualmente. De hecho, es muy interesante. Hace poco vi una entrevista con Javier Cercas y él ujú. decía, no doy mucho tiempo a que lo olvidemos, incluso hasta como un mecanismo de bloqueo, porque Eso ya, nunca pasó, ¿no? Claro. exactamente, como ¿de qué año me hablas? Ah, es que del Ajá. 19 me pasé al... Sí, Pero claro. Javier Cercas lo que decía es, vayamos a la historia. Y sí ha Ujú. habido, obviamente, incluso él hablaba de la peste española, y decía, ¿por qué en la literatura se ha escrito muy poco sobre ello? Mm. Ok, ¿es un episodio traumático? Sí, definitivamente. Pero primero quería dejar ahí la idea Sí, sí. esperanzadora de, venga, que en la siguiente entrevista que nos hagas, Alicia y yo estaremos hablando de muchas cosas muy distintas. Eso, Muy positivas. me Exacto. encantará, claro. Pero aquí sí viene una respuesta que es muy profunda y muy contundente. Por la duración que ha tenido y por la profundidad, y tú lo dijiste, Mario, por el ambiente de miedo en el que se vive, esta situación, sin importar la edad que se tenga, ya se alojó y se ancló en Ujú. nuestra primera fase de imaginación. Yo les decía, lo primero, cuando el bebito abre sus ojos al mundo, imagina con el cuerpo. Y tú, Alicia y yo seguimos imaginando con el cuerpo. Es Ujú. decir, es un mecanismo que recubre instintos y que nos va a acompañar toda la vida. Bueno, pues ahí está entonces la triste noticia. El miedo, al ser tan continuo y tan profundo, porque atenta a la vida, ya se ancló en este mecanismo de defensa somático. Ok. Miren, y aquí sí yo quisiera hacer, estamos hablando muy particularmente de los niños, aquí sí quisiera mandar un mensaje muy contundente a los papás. A nosotros sí nos queda la responsabilidad de darle perspectiva a esto. Ujú. A mí me ha tocado convivir y conocer con niños que de verdad, literal, le tienen terror a alguien que no tiene un cubrebocas. Le tienen pánico a algo que a ellos les... Porque el niño no encuentra una dimensión de dónde alejar esto. Percibe el miedo de los adultos y no le encuentra una proporción. Entonces, sí es real que a todos nos está afectando, pero los que tenemos más posibilidad de llevar esto con cierta resiliencia somos los adultos, los más jóvenes, los más, Ujú. incluso los adolescentes. Entre más pequeños sean, hay menos capacidad para discernirlo. Claro. Y a lo que voy es, me preocupa mucho los niños. Yo, hablando con mi sobrino, le escuchaba frases en donde, o sea, entiendo que para los papás es importante avisarles del peligro del COVID, Ujú. pero los niños lo traducen como me muerde, me acaba y no le encuentran todavía dimensión. Entonces, realmente lo pueden vivir con mucho pánico. Claro. Y ese es el Que punto. además es un pánico que los propios adultos estamos tratando de procesar, Totalmente de acuerdo. porque luego las propias noticias te dicen, ya está, pero ya que teníamos que esto más o menos viene una nueva cepa, que no sabes qué significa,
pero que te dicen que es más contagiosa y vuelves. Y luego vives algún caso más cercano y te detona otra vez las angustias y las preocupaciones, ¿no? Entonces, me parece muy relevante esto que planteas en el sentido de la responsabilidad que tenemos de cómo se las estamos contando y de qué les estamos transmitiendo, porque ahí la atención, Adriana, y perdón que te haya interrumpido, es cómo conciliar entre la necesaria información para que te cuides, pero no excesiva información para que te apaniques, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo quisiera también comentar algo ya muy a modo de terminar. Sí, Si estamos hablando de niños pequeñitos, vamos pensando de niños que tienen todavía fantasía para ujú, recubrir la realidad, es sí, muy importante acompañarlos con historias. La historia, las historias, así como el juego, es una forma en la que ellos ensayan la realidad. Por ahí dicen, son miniaturas de realidad lo que los niños hacen cuando escuchan una historia, ensayan la realidad. Y también es su forma de entender el mundo. Tengo preparada una frase muy pequeñita que les quiero compartir a colación de eso, pero sí. antes me gustaría decirles, hay un cuento que ya está circulando en redes de acceso gratuito que se llama Todo va a estar bien, de Alberto Ruiz. Y este cuento es la historia de un niño contemporáneo que el cuento se narra en el 2100. Entonces habla del niño en perspectivas, obviamente ya es un anciano, etcétera. Pero ese tipo de historias para acompañar a los niños, está claro que los niños se encuadran la realidad con las historias. Por eso es que entendemos el bien y el mal, porque hay Claro, un claro. villano, porque, ok, si logramos con la justa proporción del peligro que rodea el COVID, ayudarles a los niños a traducir esto en una historia, en donde entiendan cuál es el punto grave, pero sobre todo que lo Ya. asimilen recubriéndolo todavía con fantasía. Muy La frase bien. es muy corta, me gustaría nada más con Sí, esto sí, compartir. sí, adelante. Es un libro que yo creo que ustedes ya lo han leído, se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, este neurólogo. Ajá. Y esta es la frase con la que me gustaría mucho cerrar esta parte. Los niños muy pequeños gustan mucho de juegos, cuentos y relatos y los piden. Y pueden entender cuestiones complejas expuestas a través de estas historias llenas de fantasía, cuando su capacidad para captar conceptos generales es casi inexistente. Mm. Sí, sí, sí. Ahí está la herramienta. Vamos a un corte, regresamos Alicia contigo. Para este tema, ahorita hablábamos de los más pequeños. Yo quisiera que platicamos ahorita, Alicia, regresando contigo, de los que están ya en la escuela o los que estaban en la escuela, ya en primaria, a lo mejor los primeros años, ¿no? Y esto que ya empezaban ustedes a plantear, el rol del juego y cómo abordarlo ahora cuando estamos en las casas. Pero de esto, si les parece, platicamos regresando de este corte. Este es en el círculo y nosotros ya volvemos con más. Ya estamos de regreso y Alicia, yo quisiera que nos platiques ahora de estas etapas que platicamos antes del corte, el tema de los primeros años quizá de la primaria, ya pasaron el kinder y ustedes lo explicaban muy bien, es la etapa donde los niños aprenden a reconocer al otro, a reconocerse a sí mismos, a resolver conflictos. ¿Y cómo se altera todo esto en este contexto en el que estamos viviendo? A mí me viene, por ejemplo, a la mente el tema de las jerarquías, ¿no? Cómo en las casas, pues los papás imponemos un orden aprovechando la diferencia de jerarquías, digamos, ¿no? Mientras que entre pares, pues justamente son eso, entre iguales tienen que aprender a resolver y ninguno puede decir, pues es que yo soy el papá o yo soy la mamá y estas son las reglas, ¿no? Tiene que ser un poco más construido. ¿Qué pasa en esta etapa a lo largo de estos meses ya de encierro? Yo creo que de las cosas que más nos van a preocupar cuando regresemos a la nueva normalidad, ¿Sí? cualquiera que ésta sea, es esta parte de socializar. Por una parte, mi parte positiva y optimista dice, lo vamos a conseguir porque los niños se adaptan y los adolescentes también y los más, que más nos cuesta porque lo pensamos más y tenemos que hacer todo el trabajo, somos los adultos. Los niños, así como la frase de como gorda en tobogán, se adaptan un poquito más rápido. Pero sí que es verdad que será un proceso en donde tendremos que poner mucha atención. Sin duda hay muchísimos padres preocupados por si leen, escriben, si saben la historia, la geografía, las matemáticas y Ujú, raíz cuadrada. Yo ahí te diría que deberemos de poner atención a lo realmente importante, o sea, regresar a lo básico.
¿no? Si un niño está bien, se siente bien y regresa a la escuela bien y seguro, como el espacio que debe de Sí, ser, todo se acomoda para que todos los aprendizajes cognitivos entren. ok. No igual lo social, porque en lo social es empezar a respetar al otro, a escuchar otras ideas, como tú decías, a tomar turnos, no a solo escuchar que mi papá diga porque lo digo yo, porque soy tu Mm, papá o tu mamá te regañó y córrele, ¿no? Aquí ese proceso es el que yo creo que más vamos a tener que enfocarnos. Como también pienso del lado positivo, que yo el otro día comentaba, ya había muchos jóvenes muy desmotivados en su escuela, querían que todo fuera muy rápido y esto para qué me sirve y planteármelo a la ujú. realidad y no. Creo que hoy algo que nos pudiera ayudar es este deseo de extrañar tanto una clase presencial. Oye, me Este, encanta esto de que los que decían, hoy no quiero ir a la escuela, no lo van a volver a decir, ¿verdad? Ojalá, porque habrá quien todavía esté en ese momento y habrá que preocuparse mucho por él, pero yo deseo que aquel niño desee volver, aunque sea solo por ver a sus amigos, Sí, sí, aunque sí. sea, que sea ese motivo. Lo necesitamos, o sea, es algo con lo que no podemos luchar, Mario. Somos seres sociales, se va a dar. Somos seres que se van adaptando. Yo quisiera que los padres que nos escuchan y que hoy se tiran de los pelos y dicen, ya que vuelva, por favor, ya no lo aguanto, porque ya me cansé, porque Sí, ya sí, no soy sí. maestra, porque no sé cómo enseñarle, porque lo veo triste, porque se enoja de todo. Yo solo les pido que tomen aire. O sea, se vale hacerte para atrás tantito y decir, voy a agarrar aire porque mañana es otro día y Claro. tengo que... ¿Sabes qué pregunta les dejaría yo a los padres en estos momentos? Es, ¿en qué parte tú como padre cooperas para que esta experiencia, Ujú. cuando termine, la recuerde de una manera en la cual pueda Grata, salir? claro, claro, no, ¿No? me parece una pregunta fundamental, a la que le tenemos que hacer espacio en medio de tantas otras preguntas, ¿no? Porque a veces pareciera otras que están en la fila, como la económica, la de la salud, Bueno, es física. que hubo tantas que hasta hay un meme, bueno, corre como meme, Sí. pero es una frase, dice, cuando creíamos que sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las Así preguntas. es. Ahora, déjame, Adriana, algo que ha pasado en este tiempo es que los niños, las niñas se han volcado hacia lo digital en muchos casos, ¿no? Incluso yo diría hasta lo social, porque no solamente es plataformas como estas de Roblox y otras que se han disparado, donde conviven, digamos, ¿no? Y se escriben Yo entiendo que no todos, que algunos no tienen acceso a la tecnología o al dispositivo, pero para un segmento sí se ha convertido en un espacio muy importante. ¿Qué rol juega lo físico en estas etapas? Porque pareciera que subsanamos un poquito la idea de estás en contacto, pero lo físico, ¿qué pasa con eso y qué efectos tiene? Ay, es que la pregunta es contundente. Mira, es un poco partir de decir, como planteas hasta ahora, pues es lo que hay, ¿no? Es la forma que... Pero hay un tema bien marcado. Si quienes están reiteradamente haciendo uso de estas plataformas para mantener el contacto social son preadolescentes y adolescentes, Ujú. el daño neurológico que se le está haciendo puede llegar a ser contundente. Y me ¿Por refiero qué? muy puntualmente a esto. Fíjate, cuando tú estás en un dispositivo electrónico, tienes casi de forma inmediata ciertas recompensas. Ujú. Sobre todo un poco funcionan a tu placer. Sí, sí, Tú, sí. si quieres, sigues y aquí le empiezas a dar me gustas. Es decir, a la respuesta hay un estímulo inmediato Ujú. y La es dopamina rápido. famosa. Claro, por eso somos adictos a Exactamente. estas cosas, claro. Exactamente. Ustedes dieron al clavo. Y la segregación de la dopamina, que funciona, tú lo dijiste ahora, es como una especie de adicción. Ujú. Sobre todo lo que está haciendo es generar un ritmo contundente en el que se obtiene la respuesta satisfactoria. Y en los aparatos electrónicos puede llegar a ser inmediato, porque incluso Ujú. estoy dentro de una red social. Por ahí decimos, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? Ujú. Tantos. ¿Y con cuántos celebras el cumpleaños? Ah, no, pues con un puñito, ¿no? Sí. Pero me refiero a eso. Al estar en contacto con una red social, puedes tener respuestas inmediatas. Bien, Ujú. aquí el punto es este. El ritmo en el que se genera la respuesta es muy corto. Y lo que dijo Alicia fue contundente. La segregación de la dopamina está entonces marcándose en un ritmo inmediato. Ujú. ¿Qué va a pasar
quiero ser muy esperanzadora, pero ¿qué va a pasar cuando esos jóvenes, cuando esos preadolescentes, adolescentes jóvenes se encuentren ya en un ambiente en donde vamos a empezar una fiesta real? Y se aburran. Ya lo dijiste, Ya exactamente. pasaba, ya sucedía, Ya pasaba, ya ya sucedía. pasaba. Cuando los jóvenes no querían salir a una fiesta real por permanecer jugando en un videojuego con 3 amigos. Ya sucedía, ¿no? Pero al mismo tiempo no, yo quisiera que ahorita regresáramos a un poco al segmento más abajo, pero en este del que hablan ahorita, hay quien ha dicho que después de esto va a venir como una especie de ganas de comerse el mundo, de vernos, de salir, de viajar, de jugar en lo físico, de abrazarnos. ¿No ven también la posibilidad de que algo así ocurriera? Ah, totalmente. Solo que hay un pequeño detalle, perdón que te interrumpí, Alicia. Sí, sí. Nada más, así digo rapidísimo la idea. El tema es que nosotros generamos hábitos. Y romperlos puede ser un tema, un proceso interesante. Sí, también, o sea, sí, yo he oído mucho esta idea de decir, no vamos a comer el mundo, pero la realidad también es que, insisto, vamos a tener una programación neurológica distinta. Y entonces a lo mejor, como decíamos hace rato, lo decía Alicia, si ya pasaba antes, pues a lo mejor va a pasar más ahora, que si es un poco más prolongado el tener el estímulo de regreso, no lo va, o sea, voy a tener que reprogramar mi cerebro. No Claro, quiero ser negativa y decir que esto es irremediable, pero sí que nos va a exigir una nueva reprogramación. claro. Pero es ir construyendo una agenda, ¿no, Alicia? Es una Esto lista es, a como de esto temas. aquí hay que ser bien puntuales, Mario. O sea, si antes eras con tus hijos normas y reglas muy claras, no es que hay que soltar, porque pasó como pasó cuando nos encerraron, ¿no? Ujú. Que hubo gente que dijo, ay, voy a arreglar mis closets, ay, voy a aprender eso que no aprendí, ay, me voy a tomar como esas vacaciones que hace mucho no tomaba. Sí, claro, el Y primer pasaron mes. 2 semanas, 3 semanas, ya hice ejercicio, ya comí, ya, o sea, me puse a dieta, ya engordé, o sea, ya lo viviste. Entonces, Ujú. puede pasar al revés, ¿no? Me voy a salir y voy a querer viajar y como, o voy a ver a todos mis amigos de golpe y me voy a enloquecer. Si tú como adulto, que digamos que eres el que controla en estos momentos la circunstancia de un hogar, aunque te cueste trabajo, ¿eh? Ujú. Porque yo no estoy diciendo que por ser el adulto tengas todo controlado. Sin duda estamos en un momento de incertidumbre que eso genera estrés en nuestra vida. Entonces, pero ese mismo estrés también lo viven los adolescentes y los Claro. niños, ¿no? El punto es, trata, si queremos buscar como una respuesta, una alternativa, Ujú. trata de establecer rutinas muy claras con los niños de cualquier edad e incluso contigo. Ujú. Esas rutinas son estructura y la estructura, Mario, genera seguridad. Y Ok. lo único que tú puedes hacer en estos momentos es, si yo no tengo certeza de lo que está pasando afuera y no lo puedo controlar, tengo que regresar a lo que yo puedo Ujú. controlar, a mi estructura, a mi rutina. Procura que esas rutinas entonces incluyan esos horarios de trabajo, más ejercicio, más horas de ocio. Y eso Ujú. incluye que el adolescente te pueda decir, porque yo tengo un adolescente y dos adultos en mi casa, y y hay horas, ¿no? O sea, sí, porque no le puedes decir después de estar 6 horas sentado tomando clases en línea, Ujú. mamá, no me dejas jugar videojuegos cuando yo ya hice la tarea, también frente a una pantalla y ahora quiero jugar. Entonces, lo único que hay que establecer es tratar un balance perfecto, pero tienes que hacer tantos minutos de ejercicio. Perfecto, pero tienes que leer un libro. Perfecto, pero a lo mejor una de esas horas que estés conectada es para una clase que te despeje Ujú. de todo lo demás. No me importa si haces videojuegos en esa clase, pero tiene que ser algo distinto. Yo sé que la gente que nos esté escuchando dirá, oh, sí, qué fácil suena, como No, tú no no, tienes pero interés. Pero así fácil, ¿no? es. Claro, fácil Mira, no es. hay una frase que me gusta mucho usar y digo yo, las cosas que valen la pena, Mario, crecen despacio y en silencio, Ujú. pero cuestan Sí, y sí, hay que sí, echarle ganitas, ¿no? claro. Ahora, déjame regresar, Adriana, a esta parte, porque ahorita nos explicaron muy bien que estas dinámicas de lo virtual, del estímulo inmediato, eh, ya nos quedó claro que nos pueden enganchar y luego nos pueden dificultar la relación ya en 3D y presencial y ya no mediada por una pantalla, ¿no? Pero déjame regresar sobre la parte física, Adriana, porque entiendo que muchos temas también de desarrollo, motricidad, coordinación, etcétera, pues no pasan
por los Mm. libros y no pasan por las clases, sino que pasan por lo que es con el cuerpo del que tú has estado hablando. Justo decíamos, y hace poco platicábamos, ¿qué va a pasar con las bicicletas? O sea, literal, o sea, como, Se como el, oxidaron. exacto, o sea, y coincido contigo, hay muchos aprendizajes que el cuerpo adquiere y tiene que ver incluso con la combinación de ambientes. Sí, totalmente. Fíjate, para nosotros fue muy irónico porque dentro del CIRSE, de este centro de investigación, hay Ujú. una colaboradora canadiense que escribió hace poco y lanzaba para el año pasado un libro que se llama Caminar el plan de estudios. Bueno, y Ujú. ahora podemos hacerle así. Porque No, la yo me pondría así. exactamente, es así. Porque la Ajá. propuesta lo que hacía, y digo ha pasado, pues porque el Sí, sí. contexto no da para ahora, o lo que hará cuando esto pase era Ujú. apoyar a los maestros a diseñar con el plan de estudios dinámicas que apelaran al estar en el exterior y obviamente en un plan social. Ujú. Así literal, se llama Caminar el plan de estudios. Bien, nosotros en educación imaginativa somos defensores de que el cuerpo adquiere muchos conocimientos y tiene muchos Ujú. conocimientos de los cuales ni siquiera somos conscientes. Y si estoy diciendo eso, te digo entonces ahora que sí hay una gran merma en el estar, aunque tu casa sea grande, en el Ujú. estar en el mismo lugar, pero no todo está perdido. Lo que nosotros también estamos como mucho en apoyo de hablar del tema del cuerpo es, ¿sabes? Hay un gran bagaje de posibilidades que tienen que ver incluso pues con la memoria, con muchos otros mecanismos que sí están aislados, anclados en el cuerpo. Sí hay algo que da el contacto piel con piel. Ujú. Y, hay, y eso es algo ancestral, eso pertenece a nuestra parte del cerebro reptiliano, la primera parte que desarrollamos del cerebro como Homo sapiens. ¿A qué Ujú. quiero llegar con esto? No está perdido. No está perdido y por supuesto, mira, si con la parte de la corteza prefrontal apenas llevamos 300.000 años, cuando te estoy hablando de todo el bagaje de la humanidad, un año y medio, ya no sé qué decir, Ujú. tampoco es que vaya a ser que esto se merme, para nada, el contacto va a estar ahí. Lo que sí, yo coincido mucho con lo que decía Alicia, lo que sí es que yo creo que va a ser un poco a poco, un darle estructura. Pero Pero fíjate que, perdón Adriana que te interrumpí, pero es que fíjate lo que pensaba en Alicia hace rato, este asunto de ¿y qué van a hacer las escuelas cuando tengan otra vez a los alumnos ahí? Estoy seguro que muchas están pensando en los contenidos académicos, ¿no? Porque también ha habido una disminución natural, porque no es lo mismo lo que le puede explicar una maestra a un grupo presencial con atención más personalizada que lo que puede hacer un Zoom, por más capaz que sea la maestra o el maestro, pues hay una pérdida en número de horas. Es decir, no hay manera de que tú puedas reemplazar la experiencia presencial con la pantalla, aunque te dé otras características y otras habilidades la pantalla, ¿no? O todo lo que se va a venir, Mario, porque vista, Sí, sí, sí. Bueno, audición, o sea, escuchaba que el número de niños ahora con miopía, por ejemplo, está creciendo, ¿no? es como un proceso, veámoslo como un proceso de cambio y un proceso de adaptación como ha venido sucediendo a lo largo de la humanidad. Sin duda, con tantos estudios recientes sobre el cerebro, sobre las neurociencias, todo esto. Mira, es que hay tantos puntos tan importantes en todo lo que comentas. Tú dices, cuando regresen, va a haber maestros deseosos de poner toda esa información. Y déjate tú que ellos quieran, es que va a ser una exigencia, porque Ujú, ya perdió un año, porque así lo estamos viendo. Y ujú, yo como le comento a mi hijo, que tiene 16, que lo veo sentado durante tantas horas conectado a la pantalla, y lo único que puedo hacer, porque ya con 16, pues no me voy a sentar al lado de él, ¿verdad? ujú, Lo único que le digo es, mira, hijo, tú piensa, vas a estar conectado sí o sí, ¿no? Porque esa es ujú. la rutina que tienes. Sí. Piensa si esos 45 minutos de clase los tiras a la basura o rescatas algo. Ujú. Cada quien pierde 45 minutos de su vida ¿O no? Claro. en la forma en que lo decide. Y Ujú, yo creo que esto, si tú lo hablas desde que son más pequeños, sin duda te costará más trabajo, como un ujú, hábito. O sea, no es lo mismo decirle a tu hijo de 16, porque lo sigues diciendo, lávate los dientes, ujú, que decírselo al de 4, de vete a lavar los dientes y hay que perseguirlo y llevarlo a ver cómo se ujú. lava los dientes. Es lo mismo, es un trabajo que requiere mucha responsabilidad, que requiere mucho compromiso, pero yo me detendría, Mario,
a ese pequeño momento de introspección Mm, personal, porque no podemos dar algo que no tenemos. ujú, Si yo no tengo esa paz, si yo no estoy tranquila, si yo no me siento segura, es imposible que yo claro, lo transmita. claro. Entonces, yo tengo que buscar alternativas. Ok, yo estoy muy nerviosa, yo tengo mucho miedo, Ujú, pues que el papá lo haga, o que el tío ayude, o que la maestra nos diga cómo. El punto principal cuando hablamos de niños, de adolescentes y de jóvenes ya casi adultos, es que hay una figura en la que ellos sí, confían. Y esa figura tiene que ser capaz de mirar hacia adentro y claro, de decir, darles esa ¿soy o contención. no? Claro, Exacto. claro. Vamos a hacer un nuevo corte y vamos a regresar ahora. Ya hemos escuchado algunos consejos, el tema de las rutinas, esto de la importancia de que los adultos pues nos comportemos como adultos, ¿no? Que se dice fácil, pero luego es un poco más complicado. Pero vamos a regresar con recomendaciones para los diferentes niveles de desarrollo en las condiciones en las que estamos, qué podemos hacer, sobre todo para fomentarles y estimularles estas capacidades. De esto platicamos regresando aquí en el círculo, ya volvemos. Bueno, estamos de regreso, ya hemos escuchado la importancia del juego, hemos escuchado cómo cada caso depende, pues desde las circunstancias materiales, de la familia, de las dinámicas familiares, de si establecimos o no reglas durante este proceso, si somos capaces de comunicar los riesgos, pero si transmitir temor o proyectar o reflejar nuestro miedo en ellos. Pero a ver, Adriana, en la parte de recomendaciones, que ya nos han ido compartiendo algunas, pero yo te pediría ¿cómo plantearnos este tema del juego y del desarrollo de una manera más ordenada, más sistemática? Porque a veces también los padres queremos depositarle a las escuelas toda la carga. Y decir, no, eso se encargan allá. Pues sí, pero hoy no se puede y además nos toca a nosotros como padres, como madres hacer la tarea. ¿Qué tendríamos que estar haciendo en tu opinión? ¿O qué podríamos estar haciendo? Qué interesante, porque lo que dijiste tiene mucho que ver con algo, tú mencionaste el juego, algo que cubre de forma transversal todas las edades. Yo hace rato cuando les compartí las ideas de las fases de imaginación, Ujú, hablaba, la somática están todos y la mítica, una vez que la tienes, no la pierdes. Es decir, ya que te relacionaste con el mundo, con historias y fantasías, nosotros como adultos lo seguimos haciendo. claro. Ok, aquí hay un dato bien interesante. Cuando, sin importar la edad que se tenga, se empieza a operar a la mente en la fase de imaginación llamada mítica, que es esta, se regresa a esa fase. Y me refiero a esto, cuando, si nosotros tres ahora dijéramos, oigan, vamos a hacer un juego, invitemos a la gente al auditorio y vayamos a hacer un juego. Ese modo lúdico de operar Ujú, nuestra mente implica ya relajación mental, ok, uso de fantasía y un detonante, libertad mental. Y si les digo, a ver, nuestro juego es, vamos a imaginarnos el postre que más nos gusta, con la de que ujú, ahorita es la horita del café y vamos a ver, ¿y de qué se nos antoja? Esa libertad mental, tú me dirías, hay un pastel de 3 pisos, y es libertad ujú. mental. Cuando lo tengas enfrente, dices tú, voy a dar una cucharadita porque la dieta no me va a dejar. Pero el juego, al Pero operar, por pensarlo no engordas, claro. exactamente, con esta idea, quiero ser sumamente contundente al decir, sin importar la edad que tengamos, Ajá. en medio de estos momentos y hasta que la pandemia nos dure, juguemos. Y Oye, juguemos. ¿y eso aplica, Adriana, también temas como juegos de mesa, por ejemplo? Sí, por supuesto. Simplemente el juego de mesa tiene mucho que ver con otra fase, que tiene que ver más con los niños más grandes, con los jóvenes, pero sí, totalmente el juego de mesa. Pero estoy hablando también de este tipo de... Y cuando digo juguemos, y Sí, si sí, eres sí, es adulto, me imaginar, refiero claro. al juego amplio. Schiller decía que el sexo es el juego de los adultos, a ese punto me refiero. Ok. Pero al que quiero llegar, a lo que quiero llegar es incluir el juego. Me encantó cuando decía Alicia esta idea de generarnos rutinas. ¿Qué Ujú. hay de la idea de en esta rutina agregar Claro. el juego? Pero con esa disciplina de ya hice ejercicio, ya tomé mi alimento, jugar. Si vamos a hacer eso, si vamos a jugar sin importar la edad que tengamos, vamos a tener, insisto, libertad mental. Ujú. Y en esa libertad mental se cuela la esperanza, que es de lo que estamos hablando ahora. Por eso es que sin importar la edad que se tenga, el juego es básico. Una cosa que también nosotros trabajamos mucho con maestros, de hecho,
tenemos una publicación, es un libro que se llama Educación Imaginativa, una aproximación a Kira Negan, y en ese libro hay muchos tips para maestros. Mira, un poco la pregunta que ahora es, habrá que renovar el libro en el contexto que estamos viviendo. Pero lo que nosotros le hablábamos es, si tú trabajas con estudiantes universitarios de posgrado, el juego no está tan bien visto, ¿no? Lo ven como, oye, pues no soy un niño. Pero hoy yo te puedo decir, sin importar la edad que se tenga, si los maestros o los papás utilizan el juego y en medio del juego, tú hablas de los juegos de mesa, y en medio del juego se esconde el aprendizaje, el conocimiento, lo que van a hacer es que a través del juego van a mover la mente a un ambiente de relajación mental, libertad mental, fantasía. Yo quiero cerrar nada más con la idea de decir, yo creo que todos o muchos vimos la película de La vida es bella. Ok, pues con esta frase me gustaría cerrar a colación de las recomendaciones. Para el hijo de Roberto Benigni, el chiquito que estuvo ahí, él no vivió la guerra. Él, operando a su mente en la fantasía, vivió un juego en el que su papá era un protagonista. A ese nivel me refiero. Tratemos a los niños de envolverlos en su mente, tan pequeños como sean, con esta fantasía que les permita un respiro, libertad y relajación. A ver, y en ese sentido, Alicia, yo creo que Adriana aquí ya primero nos abre la puerta para que el juego en su sentido dice más amplio, pero ¿qué tipo de juegos son los que tú recomendarías, incluso para quienes de pronto a lo mejor no saben muy bien? Porque es cierto, de pronto como adultos perdemos la capacidad de jugar, ¿no? A lo mejor algunos los mantenemos, pero hay muchos otros que perdemos. Estos de la fantasía, de pronto, de jugar con muñecas, por ejemplo, de imaginar personajes, situaciones, nos vamos volviendo muy rígidos de pronto y a lo mejor Sí. dependemos que terceros nos los cuenten en la televisión o pero nosotros no creamos, ¿no? Entonces, ¿qué Claro. tipo de juegos? ¿Qué habría que fomentar en este tiempo, Alicia? Mira, una recomendación que yo daría para llegar a este punto, porque podríamos pasarnos otras 6 horas hablando de qué tipos de juegos según la edad, es que los padres conozcan la etapa en la que está su hijo. ¿Por qué digo esto, Mario? Porque luego los papás, pues el amor a veces nos quita conocimiento, que es uno de los capítulos de mi libro. Y entonces tú dices, ay, este juguete le va bien a mi hijo. ¿Y tu hijo cuánto tiempo tiene? Ay, 1 año. Y el juguete dice apto para niños de 3 a 5. Y entonces, pero es que mi hijo es muy listo, ¿no? Mi hijo es capaz y le llevas el juego que no lo entusiasma tanto porque no va dentro de sus características, de lo que le toca aprender, de su trabajo. Partamos de que el juego crea conexiones neuronales. Cuando tú le dices esto a un papá y le dices, oye, fíjate que a través del juego tu hijo va a crear conexiones neuronales y entonces va a empezar a poner como bases sólidas para esos aprendizajes futuros, ya se entusiasman más, ¿no? Porque eso sí, queremos que todos nuestros hijos sean más listos. Si tú investigas en qué etapa está tu hijo, entonces vas a descubrir que a esa etapa a lo mejor le gusta mucho los disfraces, por ejemplo, ¿no? O crear historias. Bueno, ¿cuántas escuelas ya desde hace un buen rato no cuentan un cuento y antes de llegar al final le piden a los niños terminar, buscar ese final? Eso es trabajar en su imaginación, buscar alternativas. Desde algo tan sencillo como contar un cuento y que él te diga un final, como hasta el juego de memoria que tanto jugamos nosotros, ¿no? Desde pintar la memoria con la que vas a jugar, como ese juego de mesa que tú comentaste, como hacer una obra de teatro, o como, ¿sabes qué, Mario? Invitar a tu hijo y decirle, ¿a qué se te ocurre que juguemos? Si tú no tienes ya esa capacidad, que no la debes de perder nunca, acércate a tu hijo y pregúntalo, involúcralo y dile, bueno, vamos a hacer esta rutina y como tenemos nuestra hora del juego, todos los días tenemos que tener un juego nuevo. Piénsalos, sugiérelos, que los podamos hacer, que sea real, que aquí en casa, en este pequeño espacio, podamos jugarlo y que te haga una lista. Y al verse involucrado, estará mucho más entusiasmado en jugarlo y sin duda lo que se deja ya a través de ese juego es mucho más. O sea, ya no solo es lo que aprendió jugando, sino esa conexión que tuviste, sino esos recuerdos. Hay que decir que nada pasa por tu cuerpo sin que no pase por el cerebro. Y Y además, estos recuerdos los te vínculos, marcan. ¿no? Claro, y te van a marcar, que es justo lo que yo te decía. O sea, pues sí, fue un año muy difícil el 2020, pero yo recuerdo que mi mamá me contó más cuentos que nunca. Me quedé con esto.
No me quedé con, uy, vi a mi mamá llorando porque la verdad es que la economía estaba muy ruda. Sí que también es la otra parte. Sí, sí, sí. Pero yo me quedé con ese vínculo que hice cuando mi papá me leía, cuando jugábamos el juego de mesa o cuando los calcetines que ya había que sacar porque Ujú, mi mamá le dio por arreglar closets, los volví títeres, ¿no? ujú. Ese tipo de cosas. Bueno, hay libros, Mario, que hay en línea en donde tú buscas juegos para niños de 3 a 5, juegos para niños de Pero 7 a fíjate, 9. es que es curioso y ahí, Adriana, porque lo que ustedes han estado planteando, en realidad quien tiene que adecuarse y cambiar somos los adultos. Siempre. O sea, porque el niño, la niña ya está en la dinámica del juego por su desarrollo, ya está en la dinámica de la imaginación, ya está en la el que tiene que meterse a esa dinámica y hacerse el tiempo y el espacio y tener la flexibilidad para adecuarse a los juegos y a las dinámicas sugeridos, son los niños, bueno, son los adultos para entrar a ese mundo, ¿no? Totalmente. Y aquí yo creo que sería importante también lo que decía Alicia, reconocer en qué etapa están los niños y sobre todo en este contexto que estamos viviendo, de qué podrían estar más carentes o más necesitados. Mm, Y yo te puedo dar la idea. Si son niños pequeños, niños con una fantasía desarrollada, ujú, son niños que necesariamente urgen que envuelvan esta realidad con un tono de esperanza. Por eso te okey, decía también la película La sí, vida es bella. sí, Y de ahí pueden ser los juegos, obviamente las memorias, como decía Alicia, con la familia, pero sobre todo mucho, mucho, mucho las historias. okey, Si son hijos más grandes, tu hija, por ejemplo, que ya ujú, tendrá por ahí 8 años, la adolescencia, toda la adolescencia, cuidado, porque yo lo decía cuando iniciamos, en esa etapa la mente tiende a operar con esta idea de muy desde el romanticismo, de decir, esto es lo más terrible que me ha pasado, ujú, las emociones se exasperan, mm, etcétera. En ese momento, lo que necesitamos es acompañar, así como con esperanza a los más pequeños, a los más grandes con perspectiva. Por ujú, ahí hablábamos mucho con adolescentes que han estado leyendo, por ejemplo, los libros de Ana Frank y dicen, oye, es okey, que ha habido confinamientos mucho más fuertes. Ah, sí, cuéntame por qué. Pero entonces justo es la idea como de que ellos mismos logren estirar un poco y ujú, encontrarse y encontrarnos como mundo en una perspectiva. Pero ¿sabes qué, Mario? Aquí yo le anexaría a lo que dice Adriana, el plantearse, o sea, el entender como padres, por eso hago tanto énfasis en conocer la etapa en la que está tu hijo, ujú, porque claro, un adolescente está detenido en el sistema límbico, el cerebro se desarrolla de atrás para adelante, por explicarlo de alguna forma, ajá, y los adolescentes están en esta área límbica en donde están muy manejada por las emociones. Por eso es que ujú. cuando aquel adolescente, y si nos vamos a nosotros, aunque no estábamos en confinamiento, te salía un grano, Y ya era decías, el drama. todo el mundo me ve el grano. Y tu mamá volteaba y decía, nadie vio tu grano, no hagas drama. Para ti se acabó el mundo. Entonces es Claro. importante que no minimices ningún sentimiento, porque hoy más que nunca hay esa necesidad de explicarse. Entonces déjalo que se explique. No le Ujú, digas, ay, qué ridículo, ya se te va a olvidar. ujú, No. Te siento, estás triste, ¿cómo puedo ayudarte? mm, Involúcralo a que te quiera contar, a que aunque te parezca exagerado, ese es el mundo que él vive. ujú. Si tú logras entender esa etapa, va a haber una conexión mucho más profunda y le vas a dar oportunidad a aquel niño, a aquel puberto o a aquel adolescente a que te diga, ma, hoy necesito un abrazo, ma, hoy Sí, necesito sí, llorar, sí, o claro. ma, hoy tengo ganas de que tú llores porque te veo triste. Hasta esos niveles podemos llegar. Lo que pasa es que a veces subestimamos lo que los niños y jóvenes son capaces de Ujú, hacer. Claro, y nuestro rol como adultos es conectar con ellos, pero llevarlos a avanzar. Porque si solamente estamos acompañándolos y después en algún momento no pasa de que le hagamos esto, él no ujú. tiene esta idea de hacia dónde dirigirse. Tú lo decías hace rato, acá el rumbo es que como adultos nos comportemos como adultos. Es decir, que lo acompañemos, que conectemos y que sepamos qué hacer con esa emoción. Y insisto, si el adolescente está sufriendo esto, habrá que escucharlo y ayudarle a encontrar perspectiva a su sufrimiento. Porque de ahí él no va a poder respirar y a decir, es cierto, vamos a poder salir de esto. Pero es súper importante que como adultos entendamos las fases por las que pasamos las personas y le ayudemos al otro un poquito como a darle la mano, a subir al otro escalón. De acuerdo. Y me imagino que en esto, si bien ya advertíamos hace rato de los riesgos de la tecnología,
pues también el uso de la tecnología para mantener vínculos, ¿no? Porque pienso en algo que platicábamos al principio. Alicia decía, los que no han visto a sus amigos en mucho tiempo, de pronto el estimular también esa conversación y esa cercanía, porque nos pasa a todos, ¿no? A los adultos también, que te vas aislando y transitar este momento aislado, pues es de las formas más difíciles de Mira, hacer. a Comentarlo mí también. esta parte que tú dices es bien importante y la pasan, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver una película que está en una plataforma muy conocida que se llama Habitación, Room. La recomiendo, es fuerte, pero es el ejemplo más claro de cómo un niño se adapta y cómo un adulto se adapta, ¿no? Okay. No la voy a echar a perder porque esta es la narración. Secuestran a una jovencita y la jovencita en estos años de secuestro tiene un niño, pero está secuestrada en un cuarto, en una habitación pequeñita. Y así como la vida es bella, la mamá le cuenta una historia a ese niño que crece durante 5 años escuchando la historia. Los rescatan y de ahí ¿ves? Porque estamos hablando que estaba como confinada, no hablaba con nadie, el niño no socializaba, o sea, digamos, algo muy cercano a lo que podríamos estar viviendo. Y cuando salen, a la que más había que apoyar era al adulto, no al niño. El niño lograba adaptarse de mejor manera, incluso el niño llegó a decir, ¿y como por qué no volvemos a esa habitación en donde el tiempo que compartíamos era muy especial? La verdad es que la recomiendo mucho porque nos da una perspectiva de cómo un adulto tiene tanto, yo le llamo pensamiento adulto, que a veces nos detiene para dejar de seguir jugando, para dejar de seguir experimentando. Incluso a veces lo vemos como si fuera infantil el juego. Y cuando Así es. juegas y sonríes, dices, ay, pero qué bien me la pasé. Sí, 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 claro. Pues finalmente, yo quisiera, Adriana, alguna recomendación. Ya nos han sugerido varios libros, películas, cosa que les agradecemos. Pero si alguien quisiera tener más información de los temas que ustedes nos han compartido, ¿qué nos podrían recomendar? Muchas gracias, Mario. Pues que pasen a nuestra página web, que la visiten, ahí tenemos material y también en nuestro canal de YouTube. Nosotros trabajamos, un colaborador de Educación Imaginativa es Pablo Boullosa, uno de los coautores de La Dichosa Palabra, y él tiene en internet también muchos videos grabados, sobre todo con acompañamiento. Entonces, nuestra página es www.educacionimaginativa.mx y ahí van a encontrar mucho material en nuestro canal de YouTube también y será un gusto poder estar en contacto con tu auditorio. Muy bien, gracias, Alicia. Pues yo lo único que te puedo decir es que como padres, simplemente a veces si necesitas, toma aire, pero no te rindas, porque no se vale rendirse. Y tengo en mi canal de YouTube varios cuentos en donde me he dedicado a leerlos yo. Incluso dice, yo te lo cuento en mi canal de YouTube de Alicia Rábago, porque así me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago. Entonces, si a veces te cuesta romper con ese adulto tan rígido, acércate y yo cuento el cuento, pero es una manera de que empieces a ver cómo, volviendo a lo básico, a veces se recupera lo más importante, ¿no? Sí, por supuesto. Pues yo les agradezco mucho de veras el tiempo que han estado con nosotros, que nos ayuden a entender de qué trata esto, qué podemos hacer. Rescato lo que señalaban ustedes, bastantes cosas están fuera de nuestras manos en estos tiempos, como para que las que sí podemos hacerlas, las dejemos ir, aprovechemos lo que sí podemos controlar, hagámonos cargo de lo que nos toca y saquemos lo mejor de este tiempo en buenas experiencias y buenos recuerdos. Adriana, muchas gracias. Muchas gracias y saludos, Alicia. Gracias, gracias, Alicia. Gracias, Adriana, gracias, Mario. Y yo dejaría diciendo, hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos. Así es. Y hay que aprender y usar los recursos que ahí están, que están al alcance de la mano, nada más hay que querer, hay que tener las ganas de hacerlo. Gracias, ojalá les sea útil esta información, ya lo sabe, compártala a través de nuestras redes sociales, a través de en el círculo de nuestras diferentes plataformas. Yo soy Mario Campos, les deseo como siempre que tengan ustedes un magnífico, pero magnífico día.